buenas tardes y bienvenidos a Objetivo Málaga. Después de 2 semanas volvemos a nuestro objetivo, aquí a estar con todos ustedes para hablarles de nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo lo que ocurra urbanísticamente hablando en nuestra ciudad. Ya saben que hemos tenido este parón de estos días por el tema del Festival de Cine, por el resumen que hicimos la semana pasada de los premiados, pero bueno, ya estamos aquí, estamos de vuelta. Ya estamos casi terminando el mes de junio y qué mejor que empezar hablando de lectura y de libros que a mí me encantan, y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Cruz. Muy buenas tardes. Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Bueno, José Manuel es de verdad, es un encanto, es un tío maravilloso que... Muchas gracias. No, sí, te lo digo de verdad porque además me han hablado súper bien de ti. Hay que decir que, por ejemplo, el otro día Lucio Romero, desde aquí le mando un beso muy fuerte. Sí, desde aquí un abrazo muy fuerte. Me decía, es que José Manuel es un tío que tiene un potencial tremendo, tienes que conocerlo. Y yo, por supuesto, yo había escuchado hablar de ti, de tu obra, pero no había tenido la oportunidad de que habláramos, y digo, bueno, pues qué mejor ocasión que lo hagamos hoy en nuestro primer objetivo después de estas 2 semanas de descanso. Y vamos a hablar de tu libro, La orilla muerta. Un libro que presentaste ya. De hecho, él tiene otro libro ahí que está en el horno metido. Sí, está ya terminando. Se está terminando. Se está terminando de hacer y antes de que termine el mes estará hecho. Bueno, yo no sé si los compañeros te pueden enfocar un libro con una portada maravillosa. A mí este estilo de portadas me encantan porque es lo primero que te llama la atención, yo creo. Y algún que otro escritor que hemos tenido aquí en nuestro programa se lo he dicho, que yo creo que el tema del título del libro y la portada es muy importante, porque creo que es lo que primero visualmente ve el lector, ¿no? Y puede captar su atención. Es la tarjeta de visita del libro, ¿no? Es decir, lo primero que tú conoces de un libro es el título y a continuación qué imagen ofrece la portada, ¿no? Entonces, pues hay que intentar que tanto el título como lo que ofrece la portada pues se corresponda con lo que el lector va a encontrarse después, ¿no? Que sea un reflejo fiel de lo que el lector va a poder leer cuando abra las páginas y empiece a interesarse ya por lo que ahí se dice. Bueno, La orilla muerta es un libro que cuenta la historia de Tony el Pasmao. No vamos a contar mucho más, porque el que quiera que se compre este maravilloso libro y lo lea. Y que, bueno, realmente es una novela, como bien dice aquí en su contraportada, de descubrimientos, revelaciones y cortocircuitos con el entendimiento del lector. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, yo una cosa que siempre intento a la hora de escribir es que el libro que yo ofrezca al lector no tenga nada que ver con ningún otro libro, ¿no?, que en su momento haya podido leer o, digamos, conocer. Entonces, esta es una novela que empieza siendo un poco, parece una novela negra, parece, porque Tony el Pasmao, un pequeño traficante de drogas, vamos viendo con sucesivos encuentros a lo largo de una jornada que empieza por la mañana y termina por la madrugada con sus clientes, pero poco a poco vamos viendo que el personaje va teniendo alucinaciones, explica cosas que no tienen una explicación muy fácil, parece que es un poco una novela fantástica. Y entonces, del ser una novela negra pasa a ser algo muy distinto, que cuando el lector llega al final pues se va a sorprender y realmente le van a dar ganas de volver a leerlo para intentar llegar a comprender qué es realmente la novela. La novela se entiende muy fácil todo lo que está pasando, pero el lector se va a encontrar un poco de sorpresa en sorpresa. Me llama la atención lo que has comentado, que procuro que de un libro a otro no tenga nada que ver. Sí, o sea, un libro y otro no tengan nada que ver, ¿no? Cuando poco, normalmente estamos acostumbrados a que un escritor pues tenga una línea editorial concreta, ¿no? Procuro un poco alejarme. Hombre, hay, por ejemplo, hay 4 novelas de género negro que publiqué que sí están relacionadas, ¿no? Pero en la medida de lo posible quiero ofrecer algo distinto al lector de lo que muchas veces pues está acostumbrado a lo que el mercado ofrece.
hay muchas novelas, es decir, por ejemplo, sale El Señor de los Anillos, sale Harry Potter y a continuación hay toda una serie de obras que siguen el mismo esquema de esas obras que han sido superventas. Yo no, primero como escritor quiero hacer algo distinto, yo no quiero imitar a alguien, quiero hacer algo que no esté, que alguien no haya hecho, ¿no? Es decir, en las 4 novelas de Género Negro que te dije, pues traté algo que sí ha sido muy tratado desde el punto de vista periodístico, pero no desde el punto de vista literario, que es la crisis que estalló en 2008. Y entonces el trasfondo era todo el tema de la especulación inmobiliaria, la corrupción política, los paraísos fiscales, es algo que literariamente no se ha tratado. Entonces, no hice una novela de género negro convencional, sino que hice tratando algo que se ha tratado poco en literatura. Y en este caso es algo parecido. Es una novela que parece ser de género negro, que se mueve, bueno, el mundo de las drogas, el mundo de los traficantes, pero cuando el lector se va adentrando casi desde el principio, se va dando cuenta que al personaje le pasa algo, ¿no? Sí, porque realmente lo que quiero expresar es que Tony El Pasmao es un inadaptado, es decir, no está conforme con el mundo en el que vive. Lo que pasa es que no puede escapar. Lo que le pasa a mucha gente hoy en día, ¿no? Sí, no puede escapar del mundo en el que vive, ¿no? Es decir, está atrapado en ese mundo de que él es un pequeño traficante de drogas, no le gusta esa realidad, no le gusta hacer eso, pero no sabe cómo salir. No sabe cómo salir, y eso es un poco lo que le provoca todo lo que en la novela se cuenta. Y a la hora de escribir tus historias, ¿cómo empieza? O sea, tú te sientas delante del ordenador. Esto es algo que me llama muchísimo la atención de vosotros, de los escritores. ¿Ya tenéis clara pues esa idea, o vosotros os sentáis y empezáis a escribir y va surgiendo todo? En esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como se suele decir. Hay quien ya desde el principio, hay quien dice, no, yo ya tengo un esquemita y sé lo que va a pasar del principio al final. Yo no. Yo tengo 3 o 4 ideas claras, pero luego el personaje se te puede revelar. O sea, se te puede ir, es lo que me está pasando en la novela de ahora, que la protagonista va un poco a su aire y dices tú, claro, que es lógico que siga así, pero como que va teniendo vida propia, que es lo deseable, ¿no? Es decir, lo deseable es que, no sé, a mí no me gusta ir a un esquema previo, no me gusta saber ya en qué va a terminar la historia. Porque en el momento que tú sepas en qué va a terminar la historia, el lector va a saber en qué va a terminar la historia, porque tú inconscientemente lo estás diciendo, ¿no? O sea, tú te pones a escribir y no tienes claro el final. No lo tengo claro. Puedo tener varios finales ahí más o menos abiertos, puedo decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero ni sé cómo voy a llegar ahí, y muchas veces hay cambios en cómo se produce el final. Oye, y cuando surgen, eso tiene que ser terrorífico, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, el bloqueo que os pasa a algunos escritores, no sé si a ti te ha pasado, es de decir, ay madre, que estoy a mitad del libro, estoy bloqueado y no sé cómo continuar. ¿Eso te ha llegado a pasar alguna vez? La verdad es que no sé decir cuando me... Qué alegría, por Dios. No, es decir, lo que muchas veces es que es importante, y yo creo que por eso no me ha pasado, crear personajes que sean poderosos, es decir, personajes que sean personas, es decir, personas que evidentemente no son personas reales, pero que son personas que están en papel, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a una persona siempre le pasan cosas, siempre adopta decisiones, siempre toma un camino u otro, y eso es lo que un poco hace avanzar la trama. Es decir, no sé, yo no trato de que los personajes se ajusten a la trama que yo ya tenía en la cabeza, sino que sean los personajes los que hagan crear la trama. Entonces, si tú tienes personajes que en un momento dado tienen esas características de fuerza, de verosimilitud, de realismo, la trama puede avanzar. El problema es cuando tú tienes un personaje un poco acartonado, personaje un poco cliché, claro, se bloquean porque enseguida no dan juego. Es decir, ¿por qué hay series de televisión, por ejemplo, que duran temporada y temporada y temporada y no se agotan, y la gente no se cansa de verlas? Pues todas ellas tienen una característica común, que tienen personajes muy bien construidos, personajes con mucha fuerza. Por eso, es decir, si tú tienes personajes sin fuerza, a lo mejor hace una temporada, hace 2, y sí, puedes tener una trama
un poco ocurrente, pero a la segunda trama, ya, la segunda... De hecho, hay series que muchas veces personajes de esa propia serie luego acaban teniendo su propia serie porque captan mucho más la atención que el propio protagonista o protagonista de esa serie. La gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Que es decir, que estos guionistas son muy buenos y estos guionistas son muy malos. Pues realmente no, lo que ocurre es que esos guionistas han sabido han creado una serie de personajes muy bien construidos, con mucha fuerza y que evidentemente son personajes vivos. Y un personaje vivo siempre da juego para hacer avanzar la trama, ¿no? Claro. Es decir, Friends, la serie famosa Friends, pues, el secreto de Friends, podía haber capítulos mejores, capítulos peores, pero ¿qué ocurre? Que todos los personajes tenían un perfil muy bien definido, es decir, todos nos acordamos de cómo es cada personaje. Ay, calla, que yo me llevaba un chasco con lo del retorno, pensaba yo que iba a volver la serie y resulta que lo que era un capítulo de reencuentro de todo. Sí, lo de segundas partes nunca fueron buenas, eso es verdad. Oye, José Manuel, tú ya estás trabajando en esa nueva novela. De hecho, me comentaste el otro día que quieres terminarla ya en estos próximos días. No sé si nos puedes avanzar algo. Sé que algo muy importante que vas a hacer, y me gustaría que lo supieran nuestros espectadores, es que vas a presentar una novela, ¿cómo es la palabra que se puede escuchar? O sea, que es leída. Sí, bueno, es La orilla muerta. La orilla muerta sí, está en formato digital, está en formato físico también, y se ha hecho también en formato audiolibro. Eso. Creemos que una novedad realmente es como siempre se ha leído los libros, es decir, en el Quijote, cuando sale el Quijote, había una persona que leía a todo un grupo de personas el Quijote, es decir, con eso un poco se está recuperando una tradición, el audiolibro lo que hace es recuperar una tradición, ¿no? No sé si recordarán un momento de Lo que el viento se llevó, en el que Melania abre un libro y empieza a leer David Copperfield a todas las mujeres que están así. Antes los libros los leía una persona, pero los libros se escuchaban. Bueno, pues este libro va a salir en formato audiolibro en la plataforma Podimo en breve, y la voz la pone nada más y nada menos que Tony Zenet. Bueno, o sea que yo he escuchado un fragmento y la verdad es que con la personalidad que tiene su voz, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Escuchando él cómo lo ha hecho. Y con ese objetivo es, sobre todo para las personas que no sepan leer, o personas ciegas, no sé. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Pero es cada decir, evidentemente las personas que pueden tener problemas a la hora de leer un libro, pues tienen opciones de leerlo. Pero es una opción que se va implantando. Y según parece, pues va en crecimiento. Y incluso, ya te digo, es decir, no es algo que sea ajeno a lo que es la tradición de lo que es la literatura, sino que es decir, el hecho de que cada persona leyera su libro individualmente es algo más bien del siglo XIX-XX. Pero bueno, también te digo una cosa, es cierto que en aquella época pues la mayoría de la gente no sabía leer, ¿no? Quizás se hacía con ese objetivo, ¿no? Por eso. Y ahora lo que decir, ¿qué pasa? Bueno, pues que quizás con la falta de tiempo, tal cual, pues alguien a lo mejor se lo pone en el oído mientras va en el autobús, en el metro, va haciendo deporte y va escuchando un libro conforme. ¿Tú sabes lo que pasa? Además, yo creo que lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión. A mí esto me encanta. La idea... El olor me encanta. Entonces me da mucha pena que cada vez vaya desapareciendo más este formato, que la gente pues lea los libros a través de sus iPads, de sus ordenadores, con las aplicaciones estas que hay. Y no sé, pero a mí que se pierda esta tradición, para mí como el tacto del libro. De hecho, mucha gente me dice, pero bueno, ¿por qué? Porque a mí me encanta leer, y me dicen, pero ¿por qué no te lo bajas? Porque me da igual gastarme 18, 20 euros, 15 euros, me encanta. Como el tacto, como el olor del libro, creo que no hay nada. Yo también prefiero ese formato, ¿no? Lo que pasa es que hay otro formato, los lectores se inclinan por ello. ¿Os tenéis que modernizar?
Y bueno, pues al final hay que ofrecer, ya digo, es decir, antes se ofrecía el libro en un soporte físico y ya está, y ahora resulta que hay que ofrecerlo en 3 formatos, ¿no? Es decir, está el digital, el físico y el audiolibro. Bueno, Claro. Hay que adaptarse a los cambios. ¿Cómo ves tú a la gente en lo que se refiere al tema de la lectura? La gente, yo creo que esto de la pandemia nos ha venido muy bien para reactivarnos a todos en lo que al tema, por ejemplo, lectura, música, cine, se refiere, ¿no? Porque creo que con el estrés de vida que llevábamos no teníamos tiempo ni nos acordábamos, ¿no? de lo que era el sentarte tranquilamente a leer un libro o a escuchar música, a ver una película, no sé. ¿Cómo ves tú el estado actual de la gente en lo que se refiere a la lectura? También te digo una cosa, pienso que el tema de la educación influye mucho. Yo me acuerdo que yo no sé si tú eres de mi quinta, José Manuel, pero yo me acuerdo que en el colegio nos hacían leernos un libro, si no cada semana, cada 15 días. Y yo, por ejemplo, eso lo he hecho en falta. Es que antes era... Esa motivación a la hora de leer. Ya no solamente hablamos del colegio, es que recordemos que yo tenía 9 años cuando emiten una serie de dibujos animados y la serie de dibujos animados era Don Quijote de la Mancha. Es que, es decir, con 9 años... Tú eres de mi época, me parece a mí. Tú veías a Don Quijote de la Mancha en una serie de dibujos animados, cosas que ahora mismo es impensable. Es decir, incluso se hacían adaptaciones de novelas, recordemos, Fortunata y Jacinta se hizo en Los Pazos de Ulloa, es decir... Lo de los dibujitos es que me resulta gracioso lo que has dicho, eso lo echaban los sábados, ¿te acuerdas? Sí, claro. Los sábados por la mañana. Pero es que era La Vuelta al Mundo en 80 días, Sí. era incluso la de D'Artagnan, pues claro, es decir, evidentemente eso ayudaba a la lectura, ¿no? Es decir, Sí. ahora parece que hay, bueno, parece que hay una tendencia. Ojo, yo escuché una información y decía, hombre, es que el año pasado ha ido muy bien la lectura, las ventas solo han caído un 7%. Bueno, espera, han caído un 7%, es decir, no, Claro. quizá otra cosa han caído más y es que ha caído menos, pero yo sí, de todas formas, espero que el interés por la lectura crezca porque me parece que están surgiendo editoriales pequeñas, medianas y que están teniendo un comportamiento muy dinámico y sobre todo que están intentando ofrecer obras que son diferentes a lo que los grandes transatlánticos editoriales, digamos, ofrecen. Entonces, siempre cuando surge algo novedoso, cuando surge oferta que un poco que se apartan de lo convencional, de lo que ya está un poco visto, pues es evidentemente un aliciente para poder estimular la lectura a alguien que quizá un poco está a distancia, pero cuando ve algo que es algo nuevo, algo diferente, algo que se aparta de lo que siempre, de lo que cualquiera está acostumbrado, pues yo creo que es un aliciente para volver a la lectura y decir, pues es que esto yo no he leído nada como esto últimamente, o no lo he oído nunca. Es decir, yo creo que por ahí, en las alternativas que ofrecen esas editoriales y esos sellos un poco nuevos que están buscando un poco agitar el ambiente literario, yo creo que es donde puede haber grandes esperanzas para el futuro. ¿Qué características tiene que tener o qué cualidades tiene que tener una persona para ser un buen escritor? Porque hoy en día cualquiera se cree que puede ser de todo. José Manuel, no sé si estarás conmigo. Cualquiera se cree que puede ser actor, cualquiera se cree que puede ser pintor, cualquiera se cree que puede ser escritor. Sí, dentro de poco va a haber tutoriales en YouTube para montar una central nuclear o algo Totalmente. así, ¿no? Es decir, pero yo creo que necesita curiosidad, es decir, hay que ser una persona muy curiosa, hay que ser una persona con la mente muy abierta, hay que leer mucho, hay que... Es decir, antes de escribir hay que leer, el primer gran requisito, yo creo. Hay que estar muy atento a tu entorno, a las creaciones que surgen en tu entorno, a cómo es la vida en tu entorno, hay que ser muy observador y hay que ser muy paciente y muy tenaz, porque tú escribes empiezas a escribir algo y pasan 3 meses y parece que no ha avanzado. Entonces tienes que tener la tenacidad suficiente como para estar a lo mejor, en esta última novela que te digo, llevo 3 años. Ha habido 3 años. Es decir,
es complicado por motivo. Entonces, pero te digo una cosa, yo soy de la opinión que las cosas bien hechas necesitan su tiempo. es el tema. Siempre ha pasado, además tú date cuenta, por ejemplo, que ocurre con los grandes cantantes. Los grandes cantantes normalmente entre un disco y otro, o un CD, o yo ya no sé cómo denominarlo, porque ya hemos pasado por el vinilo, el disco, el CD. Ya no sabemos ni en lo que Ya estamos. no sabemos ni en lo que estamos. Suelen tardar una media de 1 año y pico, 2 años, entre Claro. que sacan. Estos que sacan un disco detrás de otro, un single detrás de otro, dices tú. Hay que decir, realmente hay cosas que surgen más rápidas, otras, pero hay que tener mucha paciencia y mucha tenacidad. Y a pesar de eso, es decir, llevas 3 años con una... Ahora porque por motivos se retrasa. Es que esta que te estoy diciendo empecé a escribirla antes de esta que acabo de publicar. Antes de esta, la que Sí, terminas entonces, ahora. sí, pero la espera le ha venido bien, porque cuando volví a ella, la verdad es que se retomó con más fuerza y yo creo que está saliendo mejor de si la hubiera querido terminarla antes, ¿no? Entonces todo eso hace falta para escribir, ¿no? Es decir, paciencia, saber que no va a obtener fruto inmediato, sino Oye, que... esto ya es curiosidad mía. Por ejemplo, me has dicho de que llevas 3 años con estas novelas que estás terminando. Las editoriales, por ejemplo, la editorial en este caso con la que tú trabajas, ¿no te dice nada? ¿No te pone, por ejemplo, una fecha No, bueno, límite? eso sí, a veces hay un encargo, a veces no. Es decir, hay veces que si te hacen es decir, hay editoriales que te hacen un anticipo previo y te dicen, oye, que tienes que tener novela antes de tal fecha. En este caso yo firmé con GON, que es el sello antes de empezar a publicarla. Entonces, con ello yo sí, hay un poco el compromiso de ofrecerle la novela nueva. Pero no hay ya un encargo, ¿no? Es decir, digamos que es que esto ya... Es decir, el que, digamos, ya son las superestrellas las que le dicen, no, oye, te doy un anticipo y ya escribe la novela. Eso ya es la superestrella. Ahí ya está evidentemente más... Rico no se hace uno siendo escritor, ¿no? Algunos sí, Pero yo no lo sé todavía. Ya. Pregúntamelo dentro de 10 años y te diré si sí o si no. No, es difícil, es difícil. Oye, adelántanos algo, una pinceladita, algo de tu próxima novela, ¿no? Yo Bueno, sé pues, que no... sí, no, pero esa es decir, no tengo problema. Es decir, no tengo problema porque aunque yo te explique la trama siempre, es decir, igual que pasa con esta novela, te puedo explicar la trama, pero cuando luego te encuentras con la novela te vas a encontrar con algo que es mucho más rico que la trama en sí, que ahora lo que te voy a contar, ¿no? Es decir, la nueva novela es... ha habido una gran catástrofe en el mundo, el mundo ya no es como lo conocemos en absoluto. Como ahora, ¿no? Más o menos. Sí, ¿Te ha venido idea? Es curioso, ¿no? Es decir, pero esto yo lo empecé a escribir en el 18 y resulta que ha pasado esto. Y la protagonista es una chica joven, tiene unos 17 años, está escrita en primera persona, y esa es la dificultad con la que he tenido que trabajar, y es una chica que es decir, que no le gusta la vida como está y quiere hacer cambios. Entonces vive en una especie de comunidad así un poco aislada, llega un personaje nuevo y ahí entonces cuando se pone en marcha toda una serie de cosas que ahí ya no voy a entrar, pero ese es el tema. Pero aparte de tú escribir novelas, ¿qué es lo más difícil? Antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer, ¿qué es lo más difícil de escribir una novela? José Manuel. Es decir, evitar un poco el tópico, evitar evitar poner piloto automático. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, tú no puedes hacer una novela y decir, bueno, pongo el piloto automático y ya... hay unos youtubers que hicieron una comparación entre 2 novelas de un autor, no vamos a decir el pecado, pero no vamos a decir el pecado. Y vieron que eran igual, es decir, que iba pasando lo mismo en una que en otra, pero vamos, incluso algunas era la misma frase, solo que cambiada, ¿no? Es decir, eso es lo que yo intento evitar. Eso es lo que yo intento evitar, ¿no? Es decir, poner la pelota en piloto automático y que sea un poco algo mecánico, porque yo creo que eso el lector se aburre, ¿no? Es decir, que tú hagas novela como si fueran churros un poco, el lector se acaba aburriendo. Tú tienes que echarle imaginación, tú tienes que poner pasión en lo que estás haciendo
y te tiene que, digamos, divertir lo que te está haciendo, te tiene que atrapar, ¿no? O sea, tú eres el primero que tienes que preguntarte a la hora de crear una novela, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Tú tienes que emocionarte, porque si no te emocionas tú en intentar escribir una novela, no lo va a el lector no se va a emocionar. Es decir, entonces que la trama tenga esa emoción, esa tensión, que seas tú el que esté deseando ir al manuscrito para continuarlo y a ver qué va a pasar a continuación, es tener ese espíritu, ese estado de ánimo para luego, cuando el lector vea la novela, capte ese espíritu y se enganche igual que tú te has enganchado a la historia. Eso es lo más difícil. Ay, yo supongo que cuando escribís os metéis totalmente en el personaje. Sí, o sea, es como si... Yo te lo digo porque a mí me pasa cuando leo cualquier libro. Yo es que me meto totalmente en el personaje, ¿no? Parece que soy yo la que está viviendo esa historia, ¿no? Pues eso es lo que hay que intentar conseguir, ¿no? Es decir, que no sea una historia que tú pases por encima. Tú sabes que hay novelas que pasas por ella y pasas como por encima. Que lo que estás loca es por terminarla, Sí, porque a mí me ha pasado, es decir, ya la he empezado, vale, pero la quiero terminar. El personaje no te acaba de interesar, no te acaba de convencer, no, es decir, le ha faltado pasión, es decir, el escribir tienes tú que tener, la novela te tiene que apasionar. La novela que tú estás escribiendo te tiene que apasionar y tienes que decir, a ver qué pasa, ¿no? Y te tienes que emocionar y te tienes que decir, tener suspense tú mismo, ¿no? Es decir... Oye, José Manuel, te voy a hacer esta pregunta porque sé que tú eres un tío que está súper relacionado con el mundo del cine, te encanta, y mi pregunta es, ¿te gustaría que alguna de tus novelas se adaptaran al cine? Sí, no... mira, siempre los autores no les gusta porque quieren, es decir, una adaptación que se ajuste totalmente a lo que él ha escrito. Cada vez, y eso no, es decir, se trata de que cuando se haga una película, la película es una obra y la novela es otra obra distinta, pero son dos cosas distintas. Es decir, los ejemplos de películas, de adaptaciones literarias, que han funcionado mejor, son aquellos en que el director, el guionista, ha buscado apartarse un poco de la novela. Sí, es decir, puede parecer, las que intentan ser fieles a la novela, salen mal. Ay, pues es que yo ha habido películas que me he leído el libro y luego la he visto y luego no me ha gustado la película porque se ha diferenciado tanto del libro que te esperas ver el libro reflejado. Es decir, mira, hay un ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, L.A. Confidential de James Ellroy. Sí. Son dos, o sea, es muy buena la novela, es muy buena la película. Pero no tiene nada que ver. Pero sí, tiene que ver, pero ojo. Tú me entiendes lo que te digo. Sí, es decir, el director dijo, vamos a hacer algo distinto, o sea, vamos a apartarnos de la novela, es decir, por tono. La novela es muy oscura, porque bueno, como todas las novelas de Ellroy, son muy sórdidas, y en cambio la película es casi un revival de la época, es decir, es unos colores muy intensos, es los años 40, Los Ángeles, es decir, es otra cosa, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta más como película la trilogía del Hobbit que la trilogía del Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos es una adaptación que va siempre según la novela. Yo no me he leído. Y en cambio, yo no me la he leído. Y en cambio el Hobbit es muy imaginativa, es decir... Eso sí me lo han contado gente porque yo, por ejemplo, ni me he leído el Hobbit ni el Señor de los Anillos porque no es un género de libro que me guste. He visto las películas, pero la gente que sí se ha leído el libro y se ha leído se ha leído el Señor de los Anillos y luego ha visto la película, sí es verdad que me han dicho que no tienen nada, que no le gusta, que está mejor el libro. Es decir, el Hobbit, en cambio, sí me han dicho lo mismo que tú. Pues ahí Curioso. está, es decir, entonces, yo sí me gustaría, porque entiendo que debe ser así, entonces yo tendría curiosidad por saber si un guionista, un director, toma una de las novelas y a ver qué es capaz de hacer con él, a ver qué me encuentro. Pero te gustaría involucrarte, ¿no? Por lo menos que tuvieras el derecho de saber lo que van a escribir, ¿no? No lo sé, el guión que van a hacer sobre tu libro. Como eso no sé si puedo...
pasaría nosotros, o no. escucha, Si me nosotros lo involucro, lanzamos vale, hoy. pero si también me dicen, no te involucres, bueno, pues no me involucro. A ver Y más tú, que estás relacionado con tanta gente del a ver cine. qué soy, pero a ver qué no me importaría a ver qué son capaces de hacer con la historia y a ver qué. Y si me pide que me involucro, o sea, no hay problema. Pero yo en eso también, si me mantengo al margen, sentiría curiosidad por decir, a ver, estas personas, ¿qué es lo que se le ha ocurrido hacer con la novela? Y a ver qué. Pues me gusta que tengas ese pensamiento porque demuestras que no tienes ese ego de tener que querer ser tú el protagonista, de saber y controlar y que no vayan a hacer cualquier cosa No, además, con tu ya novela no, en pero una película, ¿no? además se diría, no, vean la película y luego compren la novela, así es distinta, entonces. El Pues, orden de los factores no altera el producto, ¿no? exactamente. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No tenemos fecha entonces todavía para tu nuevo libro, que se llama, ¿lo podemos adelantar el nombre? No, el nombre no todavía. No. Puede ser incluso que cambie. Ah, O sea, bueno, que es que todavía el título no es lo decir, tenemos está claro. ahí, yo creo que se mantendrá, pero igual antes de decir. Entonces prefiero no decirlo. Bueno, pues, pero estará terminada, en este mes estará terminada, por los días yo creo que lo voy a cumplir, y luego toca revisar y ofrecer a la editorial, tal, y a ver cuándo está. bueno, pues de mientras podemos Y lo disfrutar tanto la orilla muerta. de la orilla muerta. Yo te agradezco que me lo hayas... Ahora me lo tienes que firmar, ¿eh? Sí, por supuesto. Me lo leeré y te contaré si me ha gustado o Muy no bien. me ha gustado. José Manuel Cruz, muchísimas gracias por Venga, haber estado gracias a con nosotros. vosotros. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos vamos a hablar también con otro Cruz. No sois primos ni nada, ¿no? Ni familia, Javier y tú, ¿no? Ah, Javier. Es que Javier se llama Javier de la Cruz. El pintor. El pintor. Vale, Y vamos a hablar precisamente con eso, con Javier de la Cruz, que es pintor, pero con él no solo vamos a hablar de su pintura, sino que vamos a hablar de las distintas obras tan importantes que tenemos. Hoy lo vamos a hacer a un nivel más general, pero me gustaría contar con él para que viniera de vez en cuando y habláramos de una obra o dos obras distintas de las que tenemos la suerte de poseer aquí en Málaga en los distintos museos que tenemos. Vamos a hacer un alto en el camino. Gracias, José Manuel, de nuevo. Gracias a vosotros de nuevo. Y volvemos enseguida, no se vayan. Pasan de las 8 de la tarde, continuamos aquí en directo en Objetivo Málaga y como les anunciaba antes de marcharnos a publicidad, tenemos con nosotros a Javier de la Cruz, pintor, experto en arte, y bueno, él aparte de venir a hablarnos de su obra, hoy vamos a hablar de museos, de los distintos museos y las distintas obras que tenemos aquí en Málaga. Pero yo les decía a nuestros espectadores, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que vamos a hablar hoy un poco más a nivel general, pero me gustaría que por lo menos cada X tiempo vinieras aquí y habláramos de algunas obras concretas que en Málaga tenemos muchísimas, importantes, y que no sabemos ni siquiera que están aquí. Efectivamente. Pues no sé, cuéntame, bueno, vamos a hablar primero de tu obra. ¿Cuántos años llevas tú ejerciendo de pintor? Un montón, porque yo con 18 años o así, aún formándome en la pintura, iba por la calle con un cuadro y un señor italiano, un marchante de arte italiano muy mayor, en fin, pues me dijo, oye, ¿tú quién ha pintado esto? Y tú puedes pintarme al año una cantidad de... Así que me dediqué a ello desde muy joven. O sea, yo fui a la universidad cuando ya me dedicaba a la pintura y vivía de la pintura, ¿no? Y tu estilo es que esto es un atraco a mano armada, porque él venía aquí a hablar de los museos, como le he dicho, pero hombre, también yo no le he pedido nada de que me mandaran fotos, imágenes de sus obras, pero las verán. Pero tu estilo concretamente es... Bueno, mi estilo es la figuración contemporánea. Cuando era joven hacía un realismo más, un poco más fotográfico, porque era lo que en Málaga ha cambiado mucho, o sea, que estamos hablando de hace un montón de años. Y era influenciado por Robles Muñoz, que fue mi profesor de dibujo, y en fin, por la pintura malagueña, que en aquel entonces era lo que triunfaba aquí en Málaga. Cuando fui a Madrid, pues me encontré un lenguaje completamente distinto, hice una figura, un tipo de pintura
cercana a la abstracción. Porque tú te has formado en Madrid. Bueno, yo empecé aquí y luego me fui a Madrid a estudiar la figura humana, del natural, el desnudo y todo eso. Estuve viviendo 9, 10 años. Ujú. Y luego, pues después de unos años haciendo una pintura casi abstracta, pues he ido retomando un poco un lenguaje más figurativo, pero sin llegar al realismo ese que hacía de joven, ¿no? Es una figuración contemporánea. ¿Realmente se puede vivir de la pintura única y exclusivamente, Javi? Bueno, sí, se puede, pero el mercado tiene un límite también, o sea que... Y con la situación que hay, yo supongo, Sí. porque además nosotros nos gastamos de decirlo aquí, que el sector más perjudicado con todo, uno de los más perjudicados con todo esto de la pandemia ha sido el sector de la cultura en todos los sentidos, claro está. Sí, sí, totalmente. El tema del arte, en fin, un montón de artistas están pasando una situación realmente lamentable, pues porque obviamente con la crisis económica, con el miedo un poco en qué va a desembocar esta situación, pues la gente Claro. deja de comprar pues quizá lo más superfluo, entre comillas, aunque la cultura nunca es superflua, pero es entendible, es entendible. Oye, Javi, vamos a hablar de los museos. Málaga ha demostrado en los últimos años que no solo puede vivir del turismo, sino que podemos vivir de la cultura. Han abierto puertas grandes museos, estamos teniendo muchísima repercusión a nivel nacional e internacional, pero yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que nosotros mismos, los malagueños, no somos conscientes de las grandes obras que tenemos aquí en nuestra tierra. Vamos, estoy de acuerdo contigo completamente. Yo en la academia, porque a mí me encanta la docencia, vamos, soy un profesor vocacional, siempre ando explicando la historia de la pintura malagueña, la historia de la escuela malagueña de pintura, y me sorprende el escaso conocimiento que hay, incluso de gente con bastante cultura, ¿eh? O sea, que aquí vivimos un poco a espaldas de nuestra historia cultural, hablando de la pintura, ¿no? De hecho, yo creo que si hiciéramos una encuesta, un día la vamos a hacer, de los malagueños, cuántos museos han visitado, si han ido alguna vez a algún museo de los que tenemos aquí en Málaga, no sé por qué me da a mí la nariz que saldría un alto porcentaje, que muchos no hemos visitado ninguno museo de los que tenemos aquí. Eso, vamos, yo te doy fe de eso, doy fe de eso. Quizás con esto de la pandemia y con el tema de que no se ha podido venir de fuera, que son realmente la gente que viene de fuera los que visitan nuestros museos, quizás con esto de la pandemia sí se ha movido un poquito más, y al malagueño, como no podía salir a otro lado, la pica la curiosidad y ha dicho, voy a visitar lo que tengo. Por ejemplo, estamos viendo obras que yo no tengo ni idea, tú seguro que sabes de quiénes son y en qué museo están de aquí de Málaga. Cuéntanos, Javi. Sí, sí. Bueno, antes aunque está pasando muy rápido. Sí, sí, eso es la exposición del Thyssen, ¿no? La temporal de la luz. Sí, pero yo recomiendo el Museo de la Aduana de Málaga, que es la piedra angular de la pintura malagueña. Cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, entre todos los pintores había una adoración a Bernardo Ferrándiz, que fue el que revolucionó la docencia pictórica en Málaga, que dio lugar a la escuela malagueña, que es el Museo de la Aduana. Ahí tenemos ese legado. Y ahora la mayoría de los pintores jóvenes no lo conocen, es el Thyssen, es el Thyssen. El Thyssen, ¿no? Sí, sí, sí. Es el Thyssen, no sé, creo que tenemos también imágenes de la aduana, nuestro compañero Javi, en cuanto pueda que... El Thyssen es una joya, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarlo, porque tanto la colección permanente como la temporal, que ahora es la de la luz, es digna de verse. Es el de la aduana. Yo reconozco de que no he ido al Museo Thyssen. Pues cualquier día te invito a un café, a una cerveza y te lo enseño y vas a salir maravillada. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en el Thyssen? Bueno, lo que me llama la atención, de las obras que podemos ver allí.
Bueno, el Thyssen es una de la colección de Carmen Thyssen, Sí. centrada en el costumbrismo, ¿no? Entonces hay un montón de pintura un poco alejada quizá del lenguaje que va a llegar a más gente, pero conforme vamos acercándonos en el tiempo, tenemos obras de Ramón Casas, que es un pintor emblemático del siglo XIX, tenemos auténticas joyas, incluso Fortuny, que es el mejor pintor, junto con Eduardo Rosales, del XIX en España. O sea que tenemos pequeñas joyas que hay que visitar. Ujú. A mí me da mucho coraje cuando hablamos, por ejemplo, de pintores relevantes. Yo entiendo que Picasso puede ser la figura más relevante, entre comillas, porque es la que más nombre tiene, pero si somos un poco críticos, Picasso realmente su mayor parte, la mayor parte de su vida estuvo fuera de Málaga, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, aquí, por ejemplo, en Málaga, aparte de Picasso, ¿qué pintores de nombres tenemos? Tenemos Paco Hernández, que ya falleció, de Vélez, tenemos Rebello de Toro, Claro que sí. tenemos Peinado, tenemos bastante Chicano, que falleció hace poco, Eugenio. que era Eugenio Chicano, Maravilloso. tenemos bastantes pintores. Obviamente es difícil llegar a la importancia artística y a la notoriedad de Picasso, pero sí que tenemos... ¿Por qué crees tú que eres artista, eres pintor, por qué crees tú que Picasso adquirió esa fama, esa relevancia a nivel mundial y, por ejemplo, otros pintores no? Bueno, Picasso era un grandísimo artista, eso es así. Picasso tenía una dotación técnica, era una persona muy dotada. Y luego pues, tuvo la suerte de estar en el lugar indicado. En el momento indicado. En el momento indicado. Y claro, pues tenía mucho carisma, era un seductor nato. Picasso tenía un don de gente impresionante y tuvo la suerte con Apollinaire, en fin, de que le dieron un discurso teórico a ese lenguaje poético y era muy inteligente. Así que se comió el mercado, en fin, era un gran artista. Pero ya, pues eso no quiere decir que cualquier cosa que hiciese Picasso tuviese un valor artístico, como sí determina el mercado, ¿no? Que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Que eso Y confunde. esos precios, por ejemplo, ¿quién los marca? Porque yo muchas veces alucino cuando dicen, se han vendido un Picasso por yo no sé cuántos millones de euros, y yo me quedo así como diciendo, madre mía, y a lo mejor Picasso es una cosa así. Sí, eso lamentablemente tiene mucho de especulación, y los marca, pues, en fin, el supuesto mercado, pero el mercado del arte es el mercado más manipulable y más falso que existe. O sea, no hay ningún otro mercado en el que te vende el producto determina la calidad del producto, ¿no? Sin unos criterios demasiado objetivos. O sea, que el mercado del arte, pero es indudable... Es súper curioso eso que acabas de decir. Sí, eso es así. Eso es así. Oye, un pintor, además que lo acabas de nombrar tú, malagueño, que a mí me encanta. Yo no entiendo mucho de arte, la verdad, para que te voy a engañar. Yo digo, me gusta o no me gusta. Pero es Rebello de Toro. O sea, ese hombre, como pinta, yo es que he visto retratos de él que tú no sabes si es una foto o es una pintura. ¿Cómo se puede alcanzar esa perfección? Él está especializado él es retratista, ¿no? Y está especializado en eso, está claro. Pero es que de verdad me asombra esa perfección de este hombre a la hora de pintar. Sí, Rebello de Toro tiene una finura, una sensibilidad y un dominio técnico que ya no se da. O sea, no se da. Eso había que remontarse al siglo XIX, a los Madrazo, que eran una familia de retratistas tan buenos, pero es muy difícil encontrar un pintor con esa finura. Y ya tiene unos años, el pobre. Sí, sigue con nosotros, pero... vamos, que él sigue ahí en Requerre, que Sí, Rebello sí. de Toro, de hecho ahora tiene una colección nueva que veremos en estos días y que está hasta dentro de un mes, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo obras Sí. de Rebello de Toro y además que ha tenido la oportunidad de pintar
a grandes personalidades de nuestro mundo cultural. Sí, sí, sí. Tanto ministros al rey, o sea, gente muy, pero que muy importante. Perdona que te interrumpa, y a nivel internacional. Y a nivel internacional. El COI hizo un cuadro enorme retratando a los miembros del COI. Y, o sea, que ha llegado a retratar a personalidades a nivel internacional. Sí, sí. Como decía, te quería comentar eso, mira qué preciosidad. Increíble. Volvamos, por ejemplo, a la aduana. Ese museo que tanto trabajo ha costado tener, o por ejemplo, vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, Pompidou, lo he dicho bien. ¿Qué podemos ver en el Pompidou? Porque hay mucha gente, aquí hemos tenido de hecho invitados del ámbito cultural que se han quejado de la relevancia que se le da al Pompidou aquí en Málaga y que por ejemplo no se le dé al Museo de la Aduana, por ejemplo. Bueno, hay que diferenciar porque el Museo de la Aduana es un museo decimonónico, aunque tiene obras del siglo XIX, incluso del siglo XX, de pintores locales, pero básicamente la piedra angular es la escuela malagueña que explica lo que es lo de la piedra angular, porque habrá mucha gente que esté diciendo, esto de la piedra angular, ¿qué es lo que es? Se está imaginando una piedra angular. El cuerpo del museo, lo importante es la escuela malagueña de pintura. La escuela malagueña de pintura, si me permite, aquí vino un señor que es Bernardo Ferrandis, que ocupó una plaza que había ganado por concurso y trajo una revolución en la docencia, introdujo una serie de cambios que dio como fruto el que salieran una serie de pintores muy buenos, que son los que vamos a encontrar ahí. Y eso es la escuela malagueña, que es del siglo XIX. De ahí, de ese caldo de cultivo, está enlazado también Picasso, porque el padre de Picasso fue uno de esos profesores, ¿no?, de aquellos años, y Picasso los conocía a todos, porque el padre era amigo de todos. Martínez de la Vega pues bautizó en el Ateneo a Picasso con unas gotas de vino como artista cuando vio el niño, el prodigio, ¿no?, el prodigio que era el niño, ¿no? Entonces, el cuerpo del Museo de la Aduana, lo importante realmente es la escuela malagueña. La escuela malagueña, es muy importante. ¿Y el Pompidou? El Pompidou, bueno... Que hay mucha gente que dice, el nombre. Sí. Es que le da el nombre. Sí, claro, efectivamente es que es una sucursal de un museo con mucho prestigio, que es el parisino, el Pompidou, claro, que, bueno, está bien que esté aquí, tiene su interés, especialmente en los últimos años que están abriendo la posibilidad de que se haga una intervención por medio de un concurso y hay actores, eso es porque hemos estado antes, hay artistas porque hacen una intervención, hacen una obra en la entrada, o sea que está yo creo una manera de conectar con el público, ¿no?, de ahora. Pero sí que yo recomiendo, aunque haya jóvenes que pues, vean una pintura, que realmente es saber mirar, porque hay auténticas obras de arte de una modernidad impresionante. Pero yo recomiendo a la gente que empiece por el Museo de la Aduana. Bueno, al lado tiene el Rebaño de Toro, incluso el Museo Ruso, el Thyssen, por supuesto, y también el Pompidou, ¿no? Pero que yo creo que debemos de... ¿Esa es la ruta que tú marcarías? Sí, seguramente, aunque lo que hemos comentado, sería interesante hablar de obras puntuales, porque a veces, es que muchas veces la gente ve 500 cuadros y realmente... Y llega un momento que cuando quieres ver tanto no ves nada. No ves nada. No te fijas. Claro, ves los dos primeros, el tercero ya está, que dices tú, bueno, claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Porque a mí me ha pasado cuando he ido a museos y a lo mejor he visto 4, 5, 6 obras, pero ya la séptima estaba ya borracha de ver tantos cuadros. Claro, es verdad, es que es verdad, no ríais. Mi compañero se ríe pero es que es verdad. No, tienes razón. Es que la atención decae. Cuando tú acuérdate cuando estudiabas, porque tú no estudiabas 4 horas seguidas, al final estaba... Al final estaba ya hartita de tanto... estudiar. Yo creo que también algo muy importante, porque ya nos queda nada para acabar, Javier, y algo que también están haciendo muy bien los museos, es esas actividades paralelas que están llevando dentro del propio museo y que también está permitiendo pues a la gente
conocer obras concretas, como por ejemplo, o artistas, mejor dicho, concretos, con esas conferencias que dan, esas muestras itinerantes y esas presentaciones con anterioridad, y sobre todo a los pequeños de la casa, que los entusiasman, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a un museo Picasso o van a un museo que no tiene pintura, pero también es un museo, el Museo del Automóvil de aquí de Málaga, que también es muy importante, o al CAC. Yo creo que, y han hecho también una labor buena durante la pandemia, porque han estado llevando pues muestras de manera virtual y actividades de manera virtual, ¿no? Tienes toda la razón. Pero no quiero que se me olvide nombrar al Museo Picasso, que ahora comentaremos. Sí. Pero sí, eso que dices yo creo que es fundamental, porque el museo antes quizá lo veíamos como algo sacramental que daba miedo, y esas actividades de atraer a los niños y con ellos a la familia, yo creo que hacen una labor espléndida y rompe esa barrera, ¿no?, para poder disfrutar de la cultura. Y algo muy bueno que también están haciendo para ayudar a fomentar, sobre todo que los que somos de aquí de Málaga, los malagueños, pues vayamos a esos museos, es que muchos de ellos los domingos tienen la entrada gratuita. Sí, yo creo que entonces eso está ayudando a que la gente se anime más a ir a nuestros museos y conocer pues poco a poco todo lo que tienen ellos dentro, que es muy importante, vamos, es un tesoro. Javier de la Cruz, hablamos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Tenemos eso que tú y yo hemos hablado, ¿sí?, pendiente, porque además me interesa mucho por lo que acabamos de decir, que tenemos grandes tesoros, grandes obras aquí en nuestra tierra, y sería interesante que poco a poco pues fuéramos conociendo algunos de ellos, y sobre todo que cuando todos ustedes vayan al museo sepan lo que están viendo, ¿no? Es muy importante. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Bueno, señores, hasta aquí nuestro Objetivo Málaga. Yo les veo el próximo viernes en Distrito 29. Esta semana hablaremos de la barriada de las Virreinas, así que no se lo pierdan. Lo de siempre, sean buenos y sobre todo sean muy felices. Un beso, hasta el viernes.